Hola, estimado docente Samuel Solís Castro. Mi nombre es María del Rocío Gómez Hernández. A continuación trataré de explicar la ley de ingresos con la finalidad de comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la ley de ingresos de la Federación. Para ello, a continuación se mencionará las funciones y elementos de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuestos. Finanzas públicas. Es la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, gastos y deuda pública de un Estado. Es decir, se centra en dos aspectos, la recaudación de impuestos y el gasto público. Dependiendo de ambos, se puede generar un déficit o un superávit público. Si hay un superávit fiscal, tendremos ahorros públicos. Por el contrario, si existe un déficit, aumentará la deuda pública. Por lo tanto, parte de las tareas de las finanzas públicas es definir las herramientas de financiamiento del Estado. Sus elementos son las necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos, recursos públicos y renta nacional. Política fiscal. Es una rama de la política económica que le permite a un país establecer y planificar la utilización de los impuestos y el nivel de gasto público, con el fin de mantener la estabilidad económica. Sus elementos son: se encarga de establecer el presupuesto del Estado, trabaja a partir de dos herramientas principales, el gasto público y los impuestos. Su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera. Busca amortiguar las variaciones del ciclo económico. Se puede clasificar en política expansiva y política restrictiva. Veamos, política fiscal expansiva. Genera un déficit en los presupuestos de Estado, es decir, que el gasto público es superior a los ingresos fiscales. Política fiscal restrictiva. Genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Política del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política económica de un país, ya que le permite moldearla según los objetivos que se quieran alcanzar. Sus elementos son empleo. El gasto público es una fuente de generación de empleo. Por lo tanto, la economía se puede acelerar o desacelerar según el Estado decida gastar en empleo. Ahorro. El gasto público puede afectar el nivel de ahorro de la población. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con una menor parte de sus utilidades, lo que disminuye su capacidad de ahorro. Inversión. La inversión en gran medida depende del nivel de ahorro de la población. Al disminuirse el nivel de ahorro, se afecta la capacidad para invertir. Inflación. El gasto público puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. Devaluación o revaluación de la moneda. El gasto público puede influir en el comportamiento de la moneda frente a otras divisas, en la medida en que el gasto público sea financiado con créditos externos. Déficit fiscal. El gasto fiscal es responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país en la medida en que se decida gastar los ingresos obtenidos. Presupuesto. Para definir el presupuesto público, es necesario hacer una previsión de los gastos e ingresos del Estado para un periodo de tiempo determinado, pero también se tiene que especificar los objetivos económicos a alcanzar. Sus elementos son ingresos públicos, cotizaciones sociales, son las cantidades que aportan los trabajadores a la seguridad social. Estas aportaciones están destinadas a proporcionar cobertura social, enfermedad, jubilación e invalidez. Tributos.
constituyen el grueso de las fuentes de financiamiento del Estado. Esto hace que sean los ingresos públicos más importantes. Impuestos. Son pagos que impone la administración. Podemos distinguir entre impuestos directos e indirectos. Los directos atenderán a las circunstancias personales del contribuyente, mientras que los indirectos deberán ser pagados por todos. Tasas. Son pagos que se exigen a quienes se benefician de algún servicio público. Transferencias corrientes procedentes de otras entidades. Estas pueden ser por la venta de loterías del Estado. Ingresos patrimoniales. Son los beneficios generados por las empresas en manos del Estado. Esta fue mi presentación. Le agradezco su atención, estimado docente. Hasta luego. Saludos.